En este programa, haremos un viaje virtual para recrear en nuestro cerebro las diferentes etapas de los juguetes en los siglos XX y XXI. Retaremos tu tolerancia para armar el rompecabezas más vendido del mundo. Y visitaremos un lugar de la Ciudad de México en el que conviven más de 45,000 juguetes. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y en esta ocasión nos encontramos en un lugar que parece sacado del cine fantástico, el Museo de Juguete Antiguo México, un recinto ubicado en la colonia Doctores de la Ciudad de México que concentra la colección de juguetes más grande del mundo, alrededor de 45,000 piezas. Y como ejemplo, ¿qué les parece estas vitrinas? Repletas de carritos a escala, muñecos de acción, muñecas, rompecabezas, papel origami, locomotoras, robots, naves espaciales, en fin. Desde aquí los invito a realizar un viaje en el tiempo, donde vamos a conocer un poco de la historia de este lugar, además de conversar con especialistas sobre ciencia, tecnología y juguetes. Un programa que los va a sorprender. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. Ahora estoy en otro lugar maravilloso de este museo y qué mejor que con nuestro anfitrión, el arquitecto Roberto Shimizu, director general del Museo de Juguete Antiguo México. Muchas gracias por recibirnos, arquitecto, aquí a Factor Ciencia. No, al contrario, muchas gracias por su espacio y por ayudarnos a compartir un poco más esta colección. Díganos en dónde nos encontramos. Veo una escultura colosal que nos recuerda mucho a los salones de baile. Sí, exactamente. Esta máscara del negro estuvo en el Salón Colonia. El Salón Colonia es el salón de baile más historia en México, ¿no? ¿Cómo empieza la idea de hacer este museo? Bueno, mis papás llegaron de Japón en el 29 y ellos pusieron aquí en la calle de Niño Perdido, aquí a la vuelta, una tienda que era de barrio, que era entre papelería y juguetería. Y yo empecé desde muy chico, tenía un don que era guardar cosas. Teníamos otro factor muy importante que era tener bodegas, porque así pues la colección puede crecer. De otra manera, en un departamento pues se va limitando, ¿no? No teníamos recursos, la tienda era muy exitosa, mi papá siempre me apoyó, siempre dijo, te estás guardando una parte de la historia de México y adelante. Entonces yo agarraba cosas de la tienda, las guardaba en la bodega y esta colonia tuvo muchísimos talleres y de herrería, de carpintería, de costura, que se dedicaban a hacer juguetes. México llega a ser una de las 3 grandes potencias del mundo en juguete. Sí. Quizás Estados Unidos, que daba la pauta, Japón con un juguete un poco más especializado, pero México produciendo todo tipo de juguetes. Los empresarios mexicanos inclusive llegaron a hacer mucho juguete de lámina. La lámina es en sí el nacimiento de la industria juguetera mundial. Y luego viene por otro lado la industria del plástico, que también ya tenía unos 50 años, empezando con baquelita, vulcanita, muchos plásticos caseros, de fórmulas caseras. Y luego viene por el otro lado la televisión, que trajo una cantidad de personajes, de tipo de aventuras, de la selva, de vaqueros, del espacio, de detectives, del oeste, y las caricaturas. Y todo eso se fue haciendo un caldo de cultivo que después de la guerra explotó y los juguetes se volvieron un bien de consumo, pero aparte muy bonito,
porque llegaron nuevas resinas, nuevos pigmentos. Ahora vamos a conocer el impacto que tuvo el juguete en la primera mitad del siglo XX desde la visión de un sociólogo. Acompáñanos, arquitecto. Jugar es recrear. Entonces, en ese sentido, tendríamos que decir que los juguetes son siempre necesarios y han existido desde prácticamente los inicios de la civilización. Los juguetes de la primera mitad del siglo XX en México responden a esa coyuntura social llamada la Revolución Mexicana, ¿no? Un escenario de confrontamiento entre dos ideologías. Bueno, aparecen en México los juguetes que tienen sentido de lucha, ¿no? Como soldaditos, armas, ¿no? Y algunos muy típicos, como pueden ser las barajas, los dados. Hay que decir también que los juguetes no necesariamente cumplen un papel educativo o recreativo en el caso de los niños, es decir, no está completamente dirigido a los niños, sino que también están dirigidos por o para las personas adultas, ¿no? La muñeca puede ser el mejor, el juguete más representativo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, la muñeca juega un papel muy importante porque como objeto socializador tiene un papel educativo, formativo, en este caso para la mujer, ¿no? El juguete científico más famoso de todo el mundo es un rompecabezas. Fue creado en 1974 por un arquitecto húngaro que buscaba la manera de mostrar a sus alumnos cómo las partes de un todo se pueden desplazar de forma independiente sin que el mecanismo central colapse. Su nombre es Erno Rubik y su invención, el cubo de Rubik. Estamos ahora en un parque de la colonia Álamos de la Ciudad de México. Y bueno, aquí tenemos varios cubos de Rubik. He de confesar que yo soy muy mala para armar este tipo de rompecabezas tridimensionales, pero para ello tenemos a un experto. Está con nosotros el licenciado Jesús Daniel Cordero Vázquez. Él es egresado de la FES Zacatlán, especialista en matemáticas aplicadas. Muchísimas gracias por estar aquí en Factor. Hola Lucy, buena tarde, es un gusto estar aquí contigo. Tú eres un aficionado al Rubik. Dime qué has aprendido desde la primera vez que tuviste entre tus manos el cubo hasta ahorita. La primera vez que lo tuve, recuerdo que estaba en la vocacional y era una forma en que yo me distraía del estrés y de las clases y al principio lo armaba con la intención de romper récords. Cuando una vez ya había dominado el cubo de 3x3, decidí comenzar con el cubo de 4x4x4. Ya hay cubos de 5x5, de 7x7x7 y una cantidad muy grande, ¿no? El secreto realmente es forzarlo a que comience siempre con una cara de color, con la intención de forzar las demás caras a que se vayan acomodando. Porque si tú tratas de darle giros de forma aleatoria y con la esperanza de que un día se arme, no vas a llegar tal día. Veamos el cubo como si fuera un piso. Planta baja, planta el centro, que sería el primer piso, y el segundo piso. Entonces, esa es la primera instancia para saber que el cubo no se divide por caras, sino por pisos. Para comenzar a armarlo vamos a crear una cruz. Una cruz con los colores. Por ejemplo, en este caso, este no nos importa mucho, lo vamos a acomodar de esta forma. Y si lo acomodamos así, ya tenemos blanco anaranjado. Vamos a acomodar las esquinas. Hay técnicas en donde puedes ingresar tanto el arista como el vértice al mismo tiempo. Ya son técnicas un poquito más avanzadas, la idea ahí es reducir tiempos y es el momento en donde todo tu esfuerzo puede verse recompensado por armar el cubo o puede que vuelvas a comenzar desde el principio. Aquí vemos diferentes cubos. Por ejemplo, este pequeñito. ¿Cuántas combinaciones podemos lograr con este cubo de Rubik? 3 millones de combinaciones, un poquito más de 3 millones. En cambio, estos son 43 trillones. Estamos hablando que el número es exponencial de uno a otro. Si hubiera existido un cubo Rubik hace miles de millones de años, cuando hubo el Big Bang, y cada segundo tuviera una combinación diferente, única e irrepetible,
al día de hoy no llevaríamos ni la mitad de combinación. Te agradezco mucho estar con nosotros en Factor Ciencia, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias, Lucy. Continuamos. Continuamos conversando en un espacio más del Museo de Juguete Antiguo México con el arquitecto Roberto Shimizu. Arquitecto, ¿cuál fue el primer objeto que usted empezó a coleccionar? Yo pienso que de los primeros objetos que yo empecé a guardar y a coleccionar fueron los yoyos, los valeros, los trompos y, aunque parezca mentira, los tacones, porque los tacones también servían como un juguete. Y realmente el juguete que yo considero que más gocé en toda la historia de mi vida es el patín del diablo. Nos servía para aventuras, porque con un patín o dos patines que yo proporcionaba los patines, podíamos ir a visitar el Zócalo, ir a ver las tiendas de San Juan de Letrán, ir al estadio, bueno, aquí en la colonia Roma, donde estaba el Estadio Nacional, y luego se hacían competencias de brincos, competencias de velocidad. O sea, es un juguete que yo creo que fue el más importante en la historia de México, ¿no? Y hubo cantidad de jugueteros, de herreros, que hacían estos juguetes todo el año. Y era como un ahorro. Y entonces el Día de Reyes salían al mercado y ahí trataban de venderlos. Sí, hicieron, aparte de esto, hicieron las avalanchas famosas. Ajá. Y muchos hicieron triciclos. Entonces, hubo cientos de fabricantes de este tipo de juguetes. Pues muchísimas gracias por recibir aquí a Factor Ciencia, arquitecto. Y bueno, el museo es un lugar extraordinario. Para los que ya tenemos un poco más de años, forzosamente nos lleva a recordar, forzosamente evocamos cosas. Y para los más jóvenes es un increíble lugar vintage que no se pueden perder. Este es el Museo de Juguete Antiguo México. Gracias, arquitecto. Al contrario, muchas gracias por su espacio y bienvenidos. Continuamos. El juego, por supuesto que nos divierte, pero también nos activa, nos entretiene, nos libera y hasta nos ayuda a socializar. Todo esto a partir de un cóctel químico que se genera en el cerebro y que permite que nuestras neuronas se activen y se comuniquen entre sí. Vamos a ver de qué se trata. Ahora nos encontramos en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y es un placer estar aquí con el doctor Eduardo Calixto, ya amigo de Factor Ciencia y un especialista, un increíble especialista de cómo funciona nuestro cerebro, un gran neurofisiólogo. Doctor, bienvenido. Gracias, es un honor platicar contigo y con todos los amigos. En este programa estamos hablando de los juguetes y nos interesa saber si algo ocurre en nuestro cerebro cuando jugamos, porque esa necesidad de niños en jugar, aunque no tengas juguete, juega. Ah, sí. Sí, aquí hay tres factores fundamentales en el proceso. Uno que es biológico, neuroquímico, cerebral, uno que es psicológico y uno que es social. Si hablamos del biológico, tenemos una gran necesidad de desarrollarnos, de aprender a través del juego. Esta especie, nuestra especie, tiene una característica maravillosa, que sus primeros aprendizajes los hace a través del juego. Y el juguete es un instrumento que es, digamos, fundamental para el procesamiento. En la manera como el cerebro va conectando sus neuronas, como una neurona decide conectarse con una del segundo o tercer piso, con la que está abajo, y este proceso depende del estímulo y de la cantidad de estímulos que va recibiendo. El hecho de jugar favorece esa entrada de estímulos y a través de tener instrumentos y proyectar mucho de las necesidades que uno tiene con esos instrumentos, entonces la plasticidad neuronal se favorece. El juguete cumple esta función. En los laboratorios lo conocemos, entre más ambiente existe, enriquecido, juguetes, juegos, colores, espacios, música, el cerebro humano
hace más conexiones y es un hecho que ese hombre, que ese niño en el futuro, esa mujer en el futuro, va a tener una mayor capacidad de interacción, de memoria y de aprendizaje, de reconocimiento de los estímulos negativos. Es una maravilla tenerlo. El juguete cumple entonces una función. Jugar nos hace iguales, independientemente de dónde estemos. Ahora, si vemos este proceso a través del género, sí, los niños siguen una convicción, el cerebro de un varón con testosterona, de pues sacar ventajas, sentirse competitivo y tener esa interacción de estar compitiendo. En las mujeres es más cercano el proceso de compartir. Y entonces también es uno de los eventos que podríamos entender que es un factor de adhesión social. Desde el punto de vista neurofisiológico, ¿los adultos necesitamos jugar? Sí, qué buena pregunta, sí. Pero a diferencia de los niños, el adulto no necesita arriba de 30 minutos para desarrollar ya su función. Yo he escuchado varias veces que dicen, es que siempre matamos al niño que llevamos dentro, ¿no? No, en realidad el cerebro se ha modificado y tiene conexiones distintas y hoy disfruta de otra manera. Después de los 30, 35 años, nos reímos en promedio los adultos no más de 30 veces al día. Cuando un niño, antes de los 17 años, se ríe 120 veces al día. Así que habrá que entonces notar que pues, los niños tienen una gran cantidad de liberación de dopamina con respecto a un adulto que su tasa de liberación es más corta, sus felicidades son más cortas y por lo tanto son más difíciles de los adultos de llegar al nivel que lo veíamos en los niños. Pues doctor, te agradezco muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Calixto, una eminencia, siempre nos ayudas, nos das clases para poder entender cómo funciona nuestro cerebro. Hasta pronto, un honor. Muchas gracias. Gracias, continuamos. Vamos nuevamente con el maestro Israel Lara para que nos siga platicando sobre el impacto de los juguetes, solo que esta vez a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hacia 1950 vamos a tener como escenario internacional la llamada Guerra Fría, ¿no? Esta lucha ideológica entre dos sociedades, entre dos proyectos socioeconómicos, ¿no? Por un lado, bueno, los Estados Unidos, que representan pues, al capitalismo triunfante, por el otro lado, a las sociedades comunistas, ¿no? Ese es el gran mercado, es decir, el de expresar ese simbolismo, ¿no? de la victoria a través de juguetes que expresan esa interacción, es decir, la guerra, ¿no? Son juguetes bélicos, pero también son años de estabilidad económica, de estabilidad social. Entonces empezamos a ver la emergencia de las clases medias y también la otra dimensión de los juguetes toma ese simbolismo, es el de expresar a las familias de clase media, a las familias que van a empezar a emerger a partir de esa estabilidad económica. Entonces también la otra parte de juguetes, ¿no? de la producción juguetera, por decirlo de ese modo, tiene su sentido en las muñecas, en automóviles, es decir, en interacciones de vida cotidiana. Entonces ya el juguete adquiere otro sentido, ¿no? ¿Cuál es? Pues es el de socializar, el de preparar para el futuro, el de educar, pero también el de expresar una serie de fenómenos más complejos, en este caso como la reproducción de valores, como el poder, por ejemplo, y en un sentido también más profundo, la mercancía. También hay que recordar que el juguete también es una mercancía. La tecnología nos da la oportunidad de visitar mundos increíbles, experimentar otras vidas e interactuar con personajes fantásticos. Todo esto a través de los videojuegos. El mayor riesgo, al igual que todo lo que nos provoca placer, es la adicción. La Organización Mundial de la Salud ya incluye dentro de los trastornos mentales la adicción a los videojuegos. Ansiedad, angustia, depresión, cambios de humor y recaídas son síntomas del síndrome de abstinencia de cualquier adicto. Incluso con los adictos a los videojuegos,
al tener una necesidad imperante de jugar y por alguna causa ajena no poder hacerlo. Un trastorno mental que tiene componentes genéticos, psicológicos y sociales. En la parte orgánica, pues estamos hablando de una predisposición que mayormente se tiende a atribuir de forma genética, es decir, que ya la traemos en la información de nuestro cuerpo. Conductuales es cuando lo que estamos haciendo empieza a causar incomodidad en las personas que están cerca de nosotros, llama mucho la atención, le dedicamos mucho tiempo a ello. Y sociales porque regularmente las adicciones o bien no tienden a aislarnos de un grupo importante de la sociedad o a restringirnos del contacto. Se estima que el 20% de los gamers son adictos, pero quienes tienen un problema severo son el 8%, sin importar si son niños, jóvenes o adultos. Son personas que no respetan ya horarios, que pueden estar jugando ininterrumpidamente, que pueden posponer incluso a alimentarse y hacer muchas actividades con tal, por ejemplo, como ir a la escuela o como ir al trabajo, con tal de estar jugando. Un adicto al juego no necesariamente está al frente de una consola, teléfono o computadora todos los días. No es la frecuencia, sino el hecho de que una vez que inicia, pierde el control. No puede fijarse horarios moderados de juego y respetarlos. No necesito yo haber jugado de lunes a sábado, pero si me la paso todo el domingo jugando, pues eso ya es una advertencia. Hay que decir que toda actividad que nos genera satisfacción puede convertirse en dependencia. Al jugar se tienen momentos de júbilo que desencadenan en el cerebro dopamina, la hormona del placer, por lo que la conducta se repite continuamente. Así, cada vez el organismo necesita un mayor aporte de dopamina, mientras la actividad de las zonas del cerebro responsables del juicio y la toma de decisiones disminuye. Sin embargo, jugar videojuegos en forma controlada tiene ventajas. Pareciera que los videojuegos son algo terrible. Cuando no lo son, sí hay ciertas ventajas. Estos jóvenes que lo juegan de forma moderada tienen una estimulación visual, puedo decir así, perceptual, incluso pueden desarrollar cierta creatividad. También se adquiere destreza para analizar información de forma rápida. Algunos especialistas hablan de una mayor plasticidad neuronal que permite realizar tareas simultáneas sin cometer errores. La clave, por supuesto, la mesura. Vamos nuevamente con el maestro Israel Lara para que nos comente sobre la relación que estamos generando con los juguetes en este siglo XXI. La tecnología ya en este periodo, de los 80s hacia nuestros días, ya es prácticamente fundamental. Es el gran fenómeno de nuestros tiempos. El juguete no podía quedar exento. Inclusive tendríamos que decir que es vía el juguete que la tecnología se expande, que la tecnología se desarrolla. Solemos pensar en los juguetes como objetos para la recreación, pero en nuestros tiempos no solamente recrean, sino que comunican, ¿no? No se nos ocurre pensar, por ejemplo, en los teléfonos celulares, en estos dispositivos como juguetes. Y hay que recordar que tienen esa parte recreativa también. Parecería hoy que los niños son educados por las tecnologías y en gran medida es cierto. Es una forma también en que los niños adquieren otras habilidades que no desarrollaban, digamos, los niños de las eras pasadas, ¿no? Entonces, en este caso, si bien es cierto, al niño le falta la actitud crítica, por otro lado, la disposición a crecer, la disposición a manejar cantidad inmensa de información, hace también que estos niños, como adultos potenciales, tengan unas habilidades, pues digámoslo, superiores. También la ciencia produce ciencia. Entonces, creo que estos niños tendrían esa habilidad de producir un conocimiento muy importante para este siglo. El juguete no tiene que ser visto como un objeto infantilizador, ¿no? El juguete recrea, el juguete informa, el juguete
digamos, socializa. Entonces, un juguete tecnológico provoca o tiene el efecto de que los individuos adultos pues también nos vemos imbuidos a jugar con ellos, ¿no? Espero que hayan disfrutado de este programa realizado en un lugar que debe de estar en nuestra lista de sitios por conocer, el Museo de Juguete Antiguo México, ubicado aquí en Doctor Olvera número 15, en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Un museo mágico, lleno de historia, que refleja nuestra cultura popular a través de juguete. Recuerden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia, nos vemos hasta la próxima.